Mateo 17:12 dice: Jesús les dijo: Mas les digo que Elías ya vino y no lo reconocieron. Antes hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá a manos de ellos. Amén. Bien, iglesia, desde antaño la cuestión del libre albedrío ha sido un punto doctrinal muy polémico. Pero francamente esa polémica surge en el momento en el que las filosofías humanas son traídas al texto. Cuando se traen los pensamientos culturales al texto inspirado y no al revés, deberíamos más bien nosotros someter nuestros pensamientos y filosofías al texto. Pero muchas veces ocurre lo contrario. Con el libre albedrío ocurrió desde los días de Orígenes, entre otros. Como sea, a esas alturas, siglo XXI, y ya pues después de 500 años de la Reforma, es falsa la acusación de que las iglesias de corte calvinista negamos el libre albedrío, o que la doctrina bíblica de la predestinación anula el libre albedrío. No es cierto. De hecho, las confesiones de fe reformadas tratan el tema de manera puntual, bíblica, organizada. De hecho, hay capítulo entero sobre el libre albedrío en la Confesión de Savoy, en la Confesión de Westminster, en la Confesión de Londres. Entonces no es cierto. De hecho, las tres que menciono hablan exactamente lo mismo del libre albedrío. Hoy veremos ese tema en 2 puntos. El primer punto será una definición ortodoxa. Y el segundo punto será 3 formas de entender la libertad del hombre. Bueno, comencemos. Primer punto. Una definición ortodoxa. Lo más primordial al momento de comenzar este tema, hoy a propósito que es la número 1, probablemente tengamos 5 enseñanzas sobre esto. Es una miniserie. Lo más primordial es tener una definición que sea correcta. Si buscamos en algún diccionario común o le preguntamos a un vecino X qué es el libre albedrío, vamos a encontrarnos con un factor común que es básicamente la libertad de decidir. Y pues si lo vemos de esa forma no está del todo equivocado, pero hay algunos detalles que deben aclararse para tener una definición bíblicamente correcta. Y eso es muy importante. No es como cada cual quiera definir. Y ese es el problema del neoevangelicalismo. Debido a que no hay una formación teológica en los ministros, básicamente las definiciones más básicas, valga la redundancia, están construidas en la opinión del que predica y no están construidas sobre la base de un legado histórico, una teología sistemática sana. Más bien es opinión, algo que muchas veces es improvisado. Y de esa forma se va construyendo doctrinas que deben ser primordiales, basadas en la opinión. Eso es muy lamentable. Y eso tiene graves problemas porque si no tenemos un entendimiento sano de una doctrina como esta, del libre albedrío, pues esto va a repercutir en otras áreas de la teología que cada uno tiene. Quieran o no, todos tienen teología. Y es lo que cada cual crea de Dios. Entonces, si tenemos un entendimiento sano del libre albedrío, tendremos una comprensión saludable, por ejemplo, de la justificación. ¿Sí? ¿Cómo somos justificados por la fe? Bueno, tenemos una buena doctrina sobre el libre albedrío, va a ser fácil.
Lo mismo con la santificación, ¿sí? Una cosa puede repercutir en la otra, como un efecto dominó. Así que una torre de naipes que todo se derrumba. Y así puede ser. Si no tenemos una doctrina bien en un punto, afectamos todo el sistema. Otra cosa importante de esta definición es que si no tenemos una comprensión ortodoxa, cuando digo ortodoxa se refiere a correcto, ¿no? Bíblico. Entonces no vamos a ver con buenos ojos la ley de Dios. Miren las implicaciones. O sea, si tengo una buena doctrina del libre albedrío, va a ser fácil para mí ver la ley de Dios o entender, por ejemplo, el juicio venidero. Claro, ¿qué sentido hay de que Dios nos imponga un sistema moral si cada uno actúa, si nosotros no podemos actuar como queremos? ¿Sí? Hay algunos que niegan el libre albedrío de manera rotunda, eso también está mal. Y hay otros que protegen tanto el libre albedrío que lo colocan como parte central de su evangelismo. Ambos extremos están mal. Entonces, hagamos una definición ortodoxa y usted puede echar un vistazo a las confesiones que ahorita mencioné, especialmente la de Londres, que son del siglo XVII, es decir, post-reforma. No fue producto de un predicador, sino de cientos, literalmente cientos o decenas de pastores con formaciones teológicas, pastores ilustres, versados, que conocen los idiomas originales y en fin. Hicieron una definición muy interesante y quiero como sintetizarla de esta forma. El libre albedrío consiste en la convicción de que Dios dotó al ser humano de una libertad natural que le permite actuar por elección propia. Ya, sencillo, ¿sí? Dios dotó al ser humano de una libertad natural. Bien, pero vamos a desmenuzarlo un poco más. ¿Qué significa natural? O que le permita actuar por elección propia. ¿Qué es eso? Ya a esas alturas vimos la doctrina del decreto de Dios. Entonces vimos, entre otras cosas, la elección llevada a cabo por la Trinidad desde la eternidad. ¿Cómo juega el papel mi elección con la elección eterna de Dios? Bueno, entonces desmenucémosla un poco más. El libre albedrío es la capacidad esencial, por eso decía natural, es esencial, porque así como para yo ser hombre necesito tener cuerpo y alma, ser un ser viviente con cuerpo y alma, y mi alma tiene intelecto, tiene emociones, sentimientos, ¿sí? Pues en esa parte, en el alma, que me lleva a tener una mente, un raciocinio, ahí está incluida la libertad, ¿sí? Es decir, todos los que fuimos creados como seres humanos, tenemos en la imagen de Dios que recibimos, ahí está la libertad. Es esencial. Así como la mente o como los sentimientos. La libertad hace parte de la naturaleza humana. Por eso es una libertad natural. ¿Sí? Entonces es una capacidad esencial. Hace parte del yo de cada uno de nosotros. Es la capacidad esencial e individual de obrar según cada uno desee. Claro, es individual porque no podemos actuar por otro. Si actuáramos por otro, estaríamos negándole el libre albedrío al otro. Y según cada uno desee, bueno, eso vamos a explicarlo en el segundo punto. El hecho de que obremos según cada uno deseemos significa que en eso que es esencial en mí, que es la libertad de decidir, libertad de obrar, no media nada. Nada parece que me estorbe.
esa libertad. Ninguna fuerza, ningún determinismo, ningún instinto. No, yo soy libre. Cada uno es libre. ¿Sí? Bueno, entonces en este primer punto vimos que podemos construir una definición ortodoxa teniendo en cuenta estas ideas. ¿Sí? Vemos que es una capacidad que Dios dio al ser humano, que es natural, que es individual, por la cual cada uno actúa por elección propia, según cada uno lo desee. Eso es como una definición importante que la tengamos presente. Pasemos al segundo punto. Desmenucemos un poco más. 3 formas de entender la libertad del hombre. Para clarificar mejor el asunto, veamos 3 formas de entender bíblicamente esa libertad del hombre. Mateo 17:12, el texto que leímos, muy claramente dice, hablando el Señor Jesús de los israelitas de antaño, que ellos actuaron como quisieron. Y así con su propia voluntad le hicieron daño a los profetas, hasta Elías y hasta el Hijo del Hombre. ¿Sí? Entonces, primera forma de entender esto del libre albedrío. El libre albedrío supone que los seres humanos son criaturas autónomas. Eso significa que todos somos dueños de nuestras propias decisiones. ¿Qué dice el texto? Actuaron como quisieron. ¿Sí? O sea, no hay nada ajeno a nosotros que nos fuerce. Cada uno actúa o decide libremente. Y eso es muy interesante porque hoy día, pues el evangelicalismo tiene más tendencia arminiana. El arminianismo es aquellos que más resaltan el libre albedrío y lo defienden a capa y espada. Y un entendimiento equivocado del libre albedrío, porque nosotros también defendemos el libre albedrío, pero un entendimiento sobrio y bíblico. Pues es irónico porque aquellas iglesias que más defienden ese decisionismo, ese libre albedrío mal entendido, ustedes lo han escuchado. Muchos de ellos afirman que los pecados de algunos son producto de espíritus, ¿cierto? Un demonio se metió en la persona, hay una posesión demoníaca, entonces ese asesino actuó como actuó porque un espíritu de muerte entró, un espíritu de lascivia lo llevó a adulterar, un espíritu de borrachera lo llevó a comprar 20 cervezas y tomárselas en una hora. ¿Sí? O sea, dense cuenta. Y uno charla con ellos un tema, por ejemplo, como esto, y van a defender a capa y espada su mala comprensión del libre albedrío. Pero si ellos creen que algunos actos son producto de posesiones, ¿eso no es negar el libre albedrío? No son coherentes consigo mismos. Entonces, dense cuenta, ese entendimiento que ellos tienen del libre albedrío es una distorsión realmente de lo que el protestantismo histórico entiende sobre el libre albedrío. Algo más arminiano realmente, más humanista. Un humanismo del siglo XIX realmente. Entonces, contrario a toda visión animista, a todo tipo de misticismo, espíritus o fuerzas, vibras, atmósferas, ambientes, bueno, todo ese montón de lenguaje inmundo, pagano, la Biblia nos muestra a los israelitas obstinados, crueles, hicieron lo que quisieron con Jeremías y los otros profetas hasta con Cristo. Y cuando los vemos en la Biblia, no hay nada que esté forzándolos. No hay ningún poder externo que los coacciona para hacer algo que no quieren hacer. No, están haciendo lo que quieren hacer.
Eso es libre albedrío. Así que la apostasía y la incredulidad de Israel fue libre, fue autónoma. Y un detalle aquí interesante entre paréntesis es que aquí entre nosotros, ni siquiera actuar bajo coerción niega la libre voluntad. Pensemos el caso de una persona que está siendo amenazada, extorsionada. Lo van a obligar a que haga algo. Incluso esa persona que está siendo coaccionada es libre de decidir si se deja amenazar o no. ¿Me hago entender? O sea, está bajo amenaza quizás de muerte o quizás por perder algo, y aún así él puede decidir si acepta ser amenazado o no. ¿Me hago entender? O sea, es muy difícil que alguien intente negar el libre albedrío, ni siquiera usando algo basado en la coacción. En fin. Segunda forma de entender el libre albedrío. El ser humano es libre de decidir. Hay muchas decisiones que tomamos diariamente. Hay muchos tipos de decisiones, unas con implicaciones de por vida, otras de corto plazo, como sea, cada quien es libre. No existe una especie de destino fatalista que obliga al individuo a hacer bien o mal, como el paganismo que le lee en la mano y tiene en la mano una figura que es curva, entonces significa que va a haber tal cosa y ya no se puede salir de ahí. Eso es fatalismo. O el número de la suerte fue tal y a esos números le corresponde el tarot de tal cosa. Todo ese paganismo es determinista. Básicamente hay un destino que la persona no puede escapar. Eso es pagano. La Biblia no enseña eso. No, cada cual es libre de hacer bien o mal. Precisamente eso lo muestra Dios en Deuteronomio 30. Deuteronomio 30:10. Dice: Cuando oigas la voz de Jehová tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te conviertas a Jehová con todo tu corazón y con toda tu alma. Vamos al 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra ustedes, que les he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Bueno, esos defensores del libre albedrío mal entendido usan este texto. Y no es que esté mal que se esté usando, porque aquí sí el Señor está hablando de que Dios le muestra al pueblo de Israel, ese pueblo que iba a entrar a la tierra prometida, dos opciones: la vida o la muerte. Le correspondía a ellos escoger la bendición o la maldición para que pudieran seguir viviendo. Pero hay algo que no podemos olvidar. Este pueblo de Israel no fue el que salió de Egipto. Este es la segunda generación, los que sí entraron a la tierra prometida. Estos de acá, de Deuteronomio 30. No son ese montón de apóstatas incrédulos que se murieron en el desierto. De hecho, si usted lee Josué al final, se dice que fue una generación recta, justa, que temió al Señor todos sus días. Así que, bueno, esto queda para aclararlo más en otra predicación, pero no sería correcto utilizar este texto para defender el libre albedrío, por ejemplo, de un incrédulo. Porque estos de acá no eran incrédulos. ¿Me hago entender? Bien. Finalmente, tercera forma de entender el libre albedrío.
Cada hombre es responsable de sus decisiones y de sus actos. Por lo tanto, nadie puede apelar a sus impulsos carnales, a factores químicos, a influencias ambientales o a situaciones externas para eximirse de culpa. ¿Sí? En el primero que vimos, no hay fuerza que coaccione lo que cada cual hace. Cada uno actúa como quiere. En el segundo vimos cada quien decide escoger el bien o el mal libremente, sin que haya algo, un fatalismo que lo obligue a. Y en ese tercero vemos que nadie puede culpar a nada ni a otro de lo que él hace porque él es responsable ante Dios. Mire qué triste es encontrarnos hoy día lo que Sproul llamaba cristiano sensual. Ese creyente carnal que siempre busca culpar a otros. Busca justificar su pecado en el clima, la salud, un hermano difícil, las decisiones de la iglesia local, cómo se siente ese día. O sea, siempre busca como diciendo, discúlpeme porque es que no era yo en ese momento. Hasta cristianos hablan de esa forma. No era yo en ese momento porque ese día tenía mucho calor. Ese día una hermana tenía el periodo. Un hermano, no, ese día llegué muy estresado del trabajo. O sea, dense cuenta. ¿Eso qué es? Una forma de eximirse a sí mismo de su responsabilidad. Eso es negar el libre albedrío. No, nada más. Aparte de la libre voluntad, responsabiliza al creyente de su pecado. Santiago 1:14. Pasa como el dicho ese que pues he mencionado algunas veces. Eso que voy a decir, ese dicho que dice, la ocasión hace al ladrón. No, pues el camión se volcó y se cayeron todos los insumos y la gente pues aprovechó y cogió porque la ocasión hace el ladrón. No, la ocasión no hace el ladrón. La ocasión demuestra quién es ladrón de verdad. La ocasión muestra lo que hay en el corazón. Él no se volvió ladrón de repente porque se dio la oportunidad, no. Ya estaba en el corazón el pecado. Mira lo que dice Santiago 1:14. Cada uno es tentado cuando por su propia concupiscencia es atraído y seducido. Cada uno, eso es individual. No hubo un forcejeo, una coacción, hay una oferta ahí. Uno es seducido, atraído, pero ¿quién es el que cae? Uno. ¿Y quién es el que se acercó? Uno. ¿Quién es el que fue pescado? Uno. Entonces, la pasión natural, concupiscencia, inclina el corazón hacia el pecado. Pero en últimas, ni siquiera la persona puede decir es que fue culpa de mi hombre, mi viejo hombre, o fue culpa de mi viejo yo, o fue el pecado. Porque en últimas, diría también Sproul, casualmente, el que va a ser lanzado al infierno no es el pecado, es usted, en cuanto al pecador que no se arrepiente, ¿no? Entonces, dése cuenta, cada quien es atraído y seducido hasta caer voluntariamente en la trampa del pecado. ¿Bien? Entonces, vemos esas tres formas para entender correctamente el libre albedrío. Y para terminar, les digo esta conclusión. Esto que hemos enseñado hoy no pretende ponerle fin a la polémica milenaria del libre albedrío. Al contrario, buscamos pues equilibrar nuestro conocimiento del misterio del decreto de Dios.
¿sí? Ya vimos la providencia, el decreto, estudiamos el control de Dios y muchas cosas que demuestran absoluto gobierno del Dios Trino. Pero a la misma vez debemos tener equilibrio con la doctrina de la libertad del hombre, de tal forma que no con una anulemos la otra, ni la otra la pongamos por encima de la primera. Dios nos guarde. En últimas, el hecho de que las criaturas seamos libres no significa que nos salimos del control soberano de Dios o que podamos frustrar los planes del cielo. Así que la libertad humana y el decreto divino no son excluyentes entre sí, son armoniosos. Amén.